Tu tío envía un saludo afectuoso a toda la audiencia. Desde lo más profundo de su corazón, tu tío les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy nos adentramos en una persecución sin respiro. Yuri sigue el rastro de la nevera de ADN, que fue intercambiada, y llega hasta la sala de transferencia número 3, solo para descubrir a un intermediario oculto con Lynn, marcada como prioridad, y una compuerta de seguridad que se cierra de forma inesperada, dejándolos atrapados mientras la muestra real se dirige a toda velocidad hacia el muelle de carga. ¿Podrá Yuri impedir que la verdad salga del hospital? ¿O Lynn ya ganó desde el principio? Presten mucha atención, no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene a continuación los va a sorprender. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque los próximos acontecimientos serán aún más intensos. El papel en la mano de Yuri era ligero, pero cayó sobre él como un ladrillo. Sala de transferencia 3. Sin logotipo, sin firma, solo una letra apresurada y miedo. Yuri no dudó ni un segundo. Se giró hacia el Dr. Han. Mantenga estable a la señora Lan. Tenga a su personal a la vista y no permita que nadie mueva nada sin que usted lo vea. El Dr. Han asintió y acercó al asistente a la nevera térmica. Voy a documentarlo todo, dijo con voz tensa. Hora personal, número de sellos, cada paso. Tutier estaba junto a su madre con los ojos húmedos pero firmes. Yuri, no dejes que se lo lleven, susurró. Yuri quiso prometerle algo claro y absoluto, pero Lynn nunca dejaba salidas limpias, así que solo dijo la verdad. Voy a atrapar las manos que cambiaron los sellos. Detrás de él, Gok se tambaleó ligeramente, todavía magullado, respirando con dificultad, como si las costillas aún le dolieran. Twang estaba cerca, manteniéndolo en un espacio abierto justo bajo la cámara del pasillo. Todo a la vista, grabado, difícil de borrar. Gok tragó saliva con la voz ronca. La sala número 3. Ahí guardan las muestras listas para salir, murmuró. Escuché que lo decían. El ala de transferencias, el pasillo trasero. Los ojos de Yuri se entrecerraron. ¿Quiénes son ellos? Gotch dudó un momento, luego se obligó a hablar. No es solo Lynn, hay un intermediario. Él coordina el intercambio. Lleva credencial del hospital, pero no es personal del hospital. La mandíbula de Yuri se tensó. ¿Puedes reconocerlo? Gok asintió una sola vez. Sí lo veo. Yuri miró a Twang. Quédate con Notch. Si alguien lo toca, grabas. Todo, claro. Twang asintió con fuerza. Ve. Yuri avanzó rápido y se deslizó hacia el pasillo de servicio, donde la luz era más fría, las paredes más grises, y el hospital empezaba a parecer una máquina más que un lugar de curación. Cuanto más avanzaba, menos pacientes veía. En su lugar había puertas metálicas, puertas con cerradura, puertas que existían para mantener a la gente común fuera. Al final del pasillo lo vio una puerta metálica lisa con un teclado numérico y una pequeña mirilla apenas lo suficiente para distinguir sombras y movimiento en el interior. Yuri se inclinó para mirar por el vidrio y se le cortó la respiración. Dentro, bajo una luz fluorescente dura, había una nevera térmica idéntica a la que el Dr. Han había sellado. Un hombre con guantes de mensajería estaba sobre ella sosteniendo una tira de sellado antimanipulación. A su lado, otro empleado con un portapapeles, el bolígrafo ya en marcha. Yuri levantó el teléfono y empezó a grabar de inmediato sin dudar. El hombre de los guantes presionó el nuevo sello hasta dejarlo perfectamente plano con seguridad, como si hubiera hecho ese trabajo cientos de veces. Yuri agarró el picaporte cerrado, golpeó con fuerza una vez. El hombre de los guantes se sobresaltó y alzó la cabeza. El del portapapeles se quedó inmóvil. Yuri elevó la voz. «Aléjense de la nevera ahora mismo». Durante medio segundo nadie se movió. Luego, el hombre del portapapeles recuperó la compostura y se acercó a la puerta con una sonrisa tensa, como si el problema fuera Yuri por aparecer. Abrió apenas lo justo para bloquear la vista del interior.
Señor, dijo con calma, esta es un área restringida. Yuri levantó el teléfono. La manipulación de la cadena de custodia de muestras también está restringida. La mirada del hombre se deslizó hacia la cámara y volvió a Yuri. Está usted equivocado. Estamos procesando muestras para envío. La voz de Yuri se mantuvo plana. Procesar no incluye cambiar los números de los sellos. La sonrisa del hombre no desapareció, pero sus ojos se afilaron. Tiene que retirarse. Yuri dio un paso al frente y empujó la puerta para abrirla más. El hombre con guantes dentro se quedó rígido, y entonces Yuri lo vio con claridad. En el portapapeles había un registro de envíos, columnas, horarios, responsable, destino. Desde donde estaba no podía leer las palabras, pero la estructura era inconfundible. Un rastro en papel. Lo que Lynn más apreciaba y también lo que estaba dispuesta a reescribir. Yuri apuntó la cámara directamente al portapapeles. «Mantén eso quieto», dijo con la voz helada. «No te muevas». El rostro del hombre del portapapeles se endureció. «Esto es propiedad del hospital y esto es evidencia», respondió. El repartidor con guantes dio un paso atrás alejándose de la nevera, pero mantuvo la mano cerca de la tapa como si estuviera listo para cerrarla y huir. Entonces un nuevo sonido cortó el pasillo. Pasos, muchos, pesados, seguridad. Primero apareció un guardia, luego otro y después un supervisor. En sus caras se veía el cansancio y la impaciencia de quienes ya habían recibido la versión de quién era el culpable. «Señor», dijo el supervisor firme y en voz alta, «no puede estar aquí». Yuri no discutió, no alzó la voz. Solo levantó el teléfono un poco más para que la cámara captara la nevera y el sello. «Estoy documentando un intercambio de muestras», dijo Yuri. «Llame a su departamento legal. Llame al Dr. Han. Alguien ha cambiado el número de un sello en una muestra médica ya sellada». La mirada del supervisor se desvió rápidamente hacia el hombre del portapapeles, como esperando una señal. El hombre del portapapeles dio un paso al frente con total naturalidad. «Este individuo ha causado disturbios en el pasillo del laboratorio», dijo. «Ha hostigado al personal y ha provocado estrés a una paciente». Yuri estuvo a punto de reír. Claro, esa era la historia, la mentira más fácil del mundo, convertir la verdad en violencia. Antes de que Yuri pudiera responder, otra voz se deslizó por el pasillo suave, controlada y tan familiar que daba escalofríos. «Basta». Todos se giraron. Una mujer avanzó con una presencia que hacía que los demás se enderezaran sin pensarlo. Sin prisa, sin pánico, solo autoridad y el sonido de sus tacones. Yuri sintió como el pecho se le tensaba de una forma que no tenía nada que ver con Lynn, y sí con heridas antiguas. El tono del supervisor de seguridad cambió al instante. «Señora Nia». La postura del hombre del portapapeles se volvió rígida. «Presidenta». Yuri no se movió. Su voz salió más baja de lo que esperaba. «Mamá». Tutier no estaba allí para verlo, pero si lo hubiera estado lo habría entendido de inmediato. La forma en que Yuri habló a partir de ese momento no era actuación, era dolor. La mirada de la señora Nia se fijó en el teléfono de Yuri, luego en la nevera y después en los dos hombres dentro de la sala. Su rostro no mostró sorpresa, mostró cálculo. Yuri dijo con voz pareja: «Aléjate de esa puerta». La mano de Yuri se cerró con fuerza alrededor del teléfono. El sello fue cambiado. Lo escuché. «Ya lo oí», respondió la señora Nia. «Ahora apártate». Yuri tomó una respiración lenta. «Si me aparto lo van a mover». La mirada de la señora Nia se afiló. «Y si no te apartas, conviertes este hospital en un circo. ¿Sabes qué pasa cuando el público cree que las muestras no son seguras? ¿Sabes lo que eso le hace a la confianza?». Yuri la miró de frente. «La confianza ya está muerta si alguien puede intercambiar muestras en la sala de transferencias de mi madre». Por un instante, solo un instante, algo cruzó los ojos de la señora Nia. Luego habló más fría. «Hablas como si entendieras cómo funciona el sistema». La voz de Yuri la cortó. «Entiendo exactamente cómo funciona el sistema. Por eso a Lynn le gusta esconderse dentro de él.
El pasillo quedó en silencio. Entonces Lynn apareció como si hubiera sido invocada. Traje rosa, cabello perfecto, sonrisa serena. Entró acompañada de una enfermera con esa voz de víctima suave que usaba como un cuchillo. «Señora Nia», dijo Lynn con dulzura, «gracias por venir. No quería que esto se saliera de control». Los ojos de Yuri se oscurecieron. «¿Tú la llamaste?» Lynn abrió los ojos inocente. «Llamé para pedir ayuda. Estás presionando a una paciente y alterando el funcionamiento del hospital. Todo el mundo lo ve». La señora Nia no miró a Lynn, miró a Yuri. ¿Es eso cierto? Yuri no parpadeó. «No». Lynn suspiró de forma exagerada. «Yuri, por favor, no hagas que esto se vuelva desagradable. Los pacientes necesitan descanso. El hospital necesita orden». Yuri levantó de nuevo el teléfono apuntándolo directamente a través del marco de la puerta. El orden no necesita un sello nuevo en una nevera ya sellada. La sonrisa de Lynn se tensó. «Estás grabando un área restringida». «Estoy grabando un delito», respondió Yuri. La señora Nia dio un paso más cerca de la puerta con la mirada evaluándolo todo. «Abra la sala», ordenó. El supervisor de seguridad se acercó de inmediato al teclado. El hombre del portapapeles dudó apenas un latido. Esa duda lo dijo todo. La señora Nia también lo vio. La puerta se abrió más. La cámara de Yuri captó la nevera al repartidor con guantes, el portapapeles. Todo. La señora Nia señaló el sello de la nevera. «¿Cuál es el número del sello actual?», preguntó. El repartidor tragó saliva. «¿Yo? Yo no lo sé. Solo pegué lo que me dieron». La voz de la señora Nia era fina como una cuchilla. «Entonces, ¿quién te lo dio?». El hombre del portapapeles habló rápido. «Señora, estamos siguiendo el procedimiento». Yuri lo interrumpió. «El procedimiento no puede borrar el sello original». La señora Nia giró la mirada hacia Yuri grave y de advertencia. «No tienes autoridad para estar aquí». Yuri la miró a los ojos. Lynn tampoco. El rostro de Lynn se contrajo apenas solo un instante. La señora Nia volvió a mirar la nevera. «Tráiganla aquí», le dijo al repartidor. La respiración de Yuri se le quedó atrapada en el pecho. «No la muevan». La señora Nia levantó la mano. «Ya basta». El repartidor empujó la nevera hacia adelante. La cámara de Yuri hizo zoom cuando el sello se acercó. Y entonces el estómago de Yuri se hundió al verlo. Una marca diminuta tan pequeña que si no la buscabas, no la veías, ya no estaba. Cuando el Dr. Han selló el kit original, Yuri había hecho algo muy discreto. Deslizó el borde de su uña por una esquina del sello, dejando un rasguño tenue, una marca personal que nadie más notaría. Un truco simple, casi tonto y sorprendentemente efectivo. Ese rasguño había desaparecido. Este sello estaba limpio, perfecto, nuevo. La voz de Yuri bajó letal. «Ese no es nuestro sello». El pasillo volvió a congelarse. La señora Nia miró fijamente la nevera, luego a Yuri. «¿Qué quieres decir?». Yuri levantó el teléfono con la foto tomada antes. «Este es el original. Mire esta esquina». Hizo zoom. El rasguño tenue apareció en la pantalla como un fantasma. Luego señaló el sello frente a ellos. «Aquí no hay rasguño. No es el mismo sello. No es la misma cadena de custodia. No es la misma verdad». La sonrisa de Lynn no cambió, pero su mirada se endureció. El rostro de la señora Nia cambió no a pánico, sino a algo peor. Decisión. Yuri dio un paso atrás, la mente corriendo más rápido que el cuerpo. Si intentaba arrebatar la nevera en ese momento, Lynn gritaría acoso. Seguridad se pondría del lado del orden. La señora Lan entraría en pánico. Tutier se derrumbaría. Pero si la dejaba ir, podía seguirla. Podía atrapar a quien la recibiera. Podía descubrir a dónde había ido la muestra real. Yuri miró de reojo a la señora Nia. Mamá dijo con voz firme: «Si quieres proteger la confianza de este hospital, ayúdame a cerrar las salidas en silencio». La señora Nia lo observó durante un largo momento con la mandíbula tensa. Luego se giró bruscamente hacia seguridad.
Congelen toda actividad de despacho durante 10 minutos, ordenó. Sin excepciones. El hombre del portapapeles palideció. Lynn dio un pequeño paso al frente. «Señora Nia». La señora Nia la interrumpió sin mirarla. «Ahora no». El corazón de Yuri latía con fuerza. 10 minutos no eran nada, pero eran una grieta. Y las grietas son como caen los imperios. Más adelante en el pasillo, un ascensor de servicio emitió un timbre suave. Ese tipo de sonido que nadie nota a menos que esté esperándolo. Los ojos de Yuri se clavaron en la dirección del sonido y en el reflejo del pequeño vidrio vio movimiento. Alguien estaba empujando una segunda nevera térmica muy rápido hacia la salida trasera, sin vigilancia, sin aviso, sin registro oficial. Uri soltó el aire como si tragara fuego, y entonces se movió porque en ese momento ya no perseguía pruebas, estaba persiguiendo a quien llevaba la verdad real en las manos. Antes de que Lynn la enterrara para siempre, Yuri arrancó antes incluso de que su mente pudiera ponerle nombre al miedo. Una segunda nevera avanzaba a toda velocidad hacia la puerta trasera, no la de la sala de transferencia 3. No la que seguridad estaba observando, la verdadera, la que Lynn no quería que nadie notara. Yuri cruzó el marco de la puerta, ignorando el grito del supervisor. ¡Señor! Él no corrió. Caminó con propósito. ¿Cómo camina alguien que no quiere activar una persecución? Sus ojos se fijaron en las ruedas de la nevera, en las manos que la empujaban al girar la esquina. Un hombre con bata hospitalaria la empujaba. La credencial era visible, pasos seguros, sin pánico, profesional. Eso era peor. Detrás de Uri la voz de la señora Nia sonó afilada como una orden dada a una máquina. 10 minutos, sin despachos, cierren las salidas secundarias. Por un instante casi creyó que funcionaría. Entonces escuchó a Lynn suave urgente inclinándose hacia el espacio de la señora Nia, como veneno vertido en una taza de té. Presidenta, él no está estable. Está presionando a una paciente. Si esto se hace público, el hospital. La señora Nia la interrumpió. Ya lo dije. Ahora no. Yuri no miró atrás. Si miraba atrás, se frenaría. Y si se frenaba la nevera, desaparecería. Siguió la nevera por un pasillo de servicio donde el aire estaba cargado de desinfectante y metal frío. El hombre que la empujaba no miró atrás ni una sola vez, como si supiera con certeza que nadie lo detendría. En el siguiente giro, Yuri vio una cámara de seguridad sobre la puerta. Alzó el rostro para que lo captara con claridad. «Grábame aquí por si no vuelvo limpio». Luego, el otro empujó la nevera hacia un pasillo estrecho con un letrero genérico y una puerta con teclado al fondo. Una de esas arterias solo para personal donde la gente común nunca entra. Tecleó el código, la puerta hizo clic. Yuri avanzó. «Detente». El hombre se quedó inmóvil. Lentamente se dio la vuelta con el rostro vacío. «Señor, usted no puede estar aquí». Yuri levantó el teléfono. «¿Quién te ordenó mover esa nevera? Dilo en voz alta». La mirada del hombre se desvió hacia la cámara. No respondió. Tampoco negó nada. Intentó esquivar a Yuri. Yuri se movió para bloquearle el paso. «Si la mueves, lo consideraré interferencia con evidencia». La mandíbula del hombre se tensó. «Usted no entiende los procedimientos del hospital». Yuri se inclinó más cerca con la voz baja. «Los procedimientos no necesitan secretos. Los procedimientos no necesitan cambiar sellos. Ábrela». El hombre no se movió. El corazón de Yuri se aceleró. Sintió la trampa cerrándose. Si tocaba la nevera, le imputarían violencia. Si no la tocaba, desaparecería. Detrás de ellos se acercaron pasos rápidos controlados. Yuri se tensó, pero no era seguridad. Era Tuang. Entró deslizándose en el pasillo como si hubiera nacido para las emergencias. El teléfono ya grabando la mirada afilada. «Te vi cambiar de dirección», dijo en voz baja. «Y Gouk está en el vestíbulo. Está temblando, pero sigue con vida».
Yuri no giró la cabeza. Bien, graba todo. Tuang apuntó la cámara a la nevera y a la credencial del hombre. Nombre. Entrecerró los ojos para leer. Logística. La mirada de logística se endureció. Deja de grabar. Deja de intercambiar, respondió Tuang. Entonces apareció una tercera voz baja tensa. Era Gauk. Surgió detrás de Tuang moviéndose como si su cuerpo aún no le perteneciera del todo. Sus ojos se fijaron en el rostro del hombre de logística y se abrieron de par en par. «Es él», susurró Gauk. El corazón de Yuri se encogió. El intermediario. Gauk asintió tragando saliva. «No es logística, es un intermediario. Recibe dinero de Lin siempre en efectivo». Dijo: «La sala 3 es segura». La expresión vacía del otro se resquebrajó por primera vez. Un destello de reconocimiento, luego ira. «No deberían estar aquí», espetó. Yuri dio un paso más cerca. «¿Dónde está la muestra real?» La mano del hombre se deslizó hacia el bolsillo de la chaqueta. Tuang se tensó. «No». Yuri clavó la mirada en el bolsillo como si fuera el cañón de un arma. «No lo haga, déjelo». Se quedó inmóvil y luego despacio sacó la mano. Era un teléfono. La pantalla se encendió un instante cuando intentó tocar algo. Yuri alcanzó a ver el nombre en la parte superior. No era un número interno del hospital, un contacto guardado como Lin. Prioridad. El estómago de Yuri se hundió y luego se endureció en una claridad fría. «Entonces sí es ella», dijo Yuri en voz baja. Gauk negó con la cabeza, la voz temblorosa. «Ella da las órdenes, pero también responde ante otra persona». Yuri giró la cabeza hacia él. «¿Quién?» Los labios de Gauk se entreabrieron y el intermediario actuó. Empujó con fuerza el contenedor térmico hacia adelante, intentando abrirse paso junto a Yuri. Yuri giró el cuerpo y agarró el asa. En medio segundo forcejearon en un pasillo tan estrecho que no cabía la gravedad del momento. El intermediario siseó: «¡Suéltalos!». La voz de Yuri se volvió áspera. «No hasta que lo abras». Tuang se movió a un lado, encuadrando bien la mano, el forcejeo, la placa, el rostro. «Sonríe», murmuró. «Ya eres famoso». La mirada del intermediario se movió rápido, calculando. Luego hizo algo más inteligente. Soltó. Yuri dio medio paso atrás, sorprendido por la ausencia repentina de resistencia, y en ese mismo instante el intermediario abrió de golpe una puerta con teclado y se deslizó dentro muy rápido. Yuri se lanzó tras él, pero una compuerta de seguridad cayó con un golpe metálico entre ambos, activada desde dentro. Una barrera de metal, una separación limpia. Yuri golpeó la rejilla con la palma. «¡Ábrela!». El intermediario ni siquiera miró atrás. Empujó el contenedor térmico por el pasillo hasta desaparecer tras una curva. Tuang soltó una maldición en voz baja. Nos encerró. El pecho de Yuri subió y bajó una vez. Se obligó a respirar, a pensar. Reja metálica, teclado, protocolos de seguridad no era algo que un empleado de logística cualquiera pudiera activar. Esto estaba preparado. La voz de Gauk tembló. «Lo está llevando al muelle de carga trasero. Hay una puerta que da directo al exterior». Yuri alzó la vista hacia el techo. Otra cámara. Levantó el teléfono y se grabó con claridad. Al mismo tiempo miró el reloj. En este momento la muestra médica sellada está siendo trasladada por una persona identificada por Gauk como un intermediario. Ha activado el portón de seguridad y está transportando el contenedor térmico hacia el muelle de carga. Tuang parpadeó. «Estás levantando un acta». La mandíbula de Yuri se tensó. «Estoy construyendo un expediente que sobreviva a las mentiras». Detrás de ellos el pasillo resonó con pasos nuevos. Nia llegó rápido esta vez, ya sin su calma habitual. La primera grieta de urgencia apareció en su rostro. «¿Qué has hecho?», preguntó con aspereza, los ojos fijos en el portón. Yuri no se suavizó. «El sistema de mamá acaba de dejar que un intermediario saque la muestra real». La mirada de Nia pasó por Gauk, luego por la cámara de Tuang y después por el teléfono de Yuri.
Lo entendió de inmediato. Esto no era solo un drama familiar, sería un desastre público si salía a la luz. Nia se volvió hacia seguridad. Anulen ese portón ahora. El supervisor dudó. Señora, la anulación requiere... La voz de Nia cortó como vidrio. Yo soy la anulación. El supervisor se sobresaltó y agarró el walkie-talkie. Un latido, 2 latidos. El portón no se movió. Desde algún punto detrás, la voz de Lynn llegó flotando serena, satisfecha. ¿Lo ves?, dijo en voz baja. Caos. Eso es lo que pasa cuando Yuri se mete. Nia se giró de golpe. ¿Tú lo llamaste para que viniera aquí? Lynn levantó las manos inocente. La llamé a usted para evitar daños. Los ojos de Yuri ardían. ¿Dónde está la muestra real, Lynn? La sonrisa de Lynn no le llegó a los ojos. Uri, basta. Estás haciendo quedar mal a tu madre. La frase golpeó como una cuchilla en la herida más antigua. La mandíbula de Nia se apretó. Uri. Yuri no apartó la mirada. Mamá elige. Hace 10 minutos dijiste que querías proteger la confianza. Esa confianza ahora mismo está rodando hacia la puerta trasera de tu hospital. La sonrisa de Lynn vaciló apenas, solo una vez. La primera señal de que Nia no estaba completamente en su bolsillo. Y justo en ese instante el teléfono de Yuri vibró un mensaje nuevo de un número desconocido. Una sola línea fría y segura. Puedes cerrar las puertas, no puedes cerrar el resultado. Yuri se quedó mirando la pantalla. Luego levantó la vista en dirección al muelle de carga, porque en algún lugar al otro lado del portón la verdad seguía en movimiento. Y Lynn, de pie detrás del hombro de su madre, susurró como una promesa destinada a quebrarlo esta noche a solas, o ella nunca escuchará la verdad de verdad. Những tiếng gào thét của những tiếng đoàn chấn động. Con xin mẹ, nếu lần này con thất bại, con sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Con ra nhận tiếng gặp của cả hai vai trong sự im lặng. Bà Lan nhìn con gái, đôi mắt ngập tràn. Cuối cùng gật đầu. Được, mẹ sẽ giúp con. Ngay khoảnh khắc ấy, Linh nhìn vào mẹ, đôi vai run rẩy, nước cơn xối xả. Nhưng ở sau màn mẹ đôi mắt cô ấy như người tia nhìn lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao. Tia nhìn của kẻ vừa quyết định đánh đổi tất cả. Cảnh khép lại bằng một cảnh góc chậm. Ánh mắt Linh lóe sáng trong bóng tối, cùng chiếc đồng hồ tích tắc vang vọng. Linh thực sự muốn giữ lại công việc hay cô đang bắt đầu ván cờ nguy hiểm với Uzi và cả gia đình anh?